Las manos de Silas Boone temblaban mientras contaba 42 centavos para el telegrama. Era dinero que debería haber comprado alimento para el ganado moribundo. Las palabras que había garabateado en el papel le quemaban más que la vergüenza. Necesito esposa robusta. Rancho en quiebra. Llegar antes de Navidad. No es amor, es supervivencia. Afuera, otra novilla se desplomó en la nieve. La número 14 de este mes. Envenenada por algo que no podía ver ni detener. El banco le había dado 90 días. Le quedaban 63 cabezas de ganado y no tenía idea de qué las estaba matando. Cuando Clara Whitmore bajó de la diligencia 3 semanas después y miró su rancho con la fría evaluación de una diagnosticadora en lugar de la sonrisa esperanzada de una novia, Silas se dio cuenta de que no había pedido una esposa en absoluto. Había invocado un ajuste de cuentas. Antes de empezar, si te está gustando esta historia, pulsa el botón de suscripción y quédate conmigo hasta el final. Deja un comentario con tu ciudad para que pueda ver hasta dónde ha viajado esta historia. Ahora, volvamos con Silas y la mujer que lo cambiaría todo. El telegrama le había costado a Silas 42 centavos que no tenía. Estaba en la oficina de telégrafos de Bitter Creek con barro helado pegado a sus botas. Sentía un agotamiento que hacía que sus huesos parecieran disolverse. El operador, un hombre delgado llamado Peterson, que había visto quebrar a la mitad de los rancheros del territorio, no lo miró a los ojos mientras contaba las monedas. ¿Estás seguro de esto, Boone? La mandíbula de Silas se tensó. Solo envíalo. Pedir una esposa por correo es una apuesta arriesgada cuando no puedes ni alimentarte a ti mismo. No pedí tu opinión, te pedí que enviaras el telegrama. Peterson se encogió de hombros y tecleó el mensaje a la agencia matrimonial de Missouri. Silas observó cada clic de la tecla como si estuviera sellando algo que no podía deshacer. Tal vez lo era. Afuera, el viento de diciembre le atravesaba el abrigo como si tuviera un rencor personal. Su caballo Tristeza, nombrado así cuando aún tenía sentido del humor, pateaba el suelo contra el frío. Silas se montó en la silla y se dirigió a casa, si es que todavía se le podía llamar así. El rancho que había pertenecido a su familia durante 11 años, parecía que Dios lo había abandonado a mitad de la creación. Las vallas se hundían bajo una nieve que no se derretiría hasta abril. El granero se inclinaba hacia un lado como un borracho. Y el ganado, por Dios, el ganado, se estaba muriendo. No todo a la vez. Eso habría sido una misericordia. Morían lentamente, 1 o 2 por semana, tambaleándose y confundidos hasta que simplemente se desplomaban. Silas había perdido 14 cabezas solo en el último mes. La carne no servía. Algo en ellos se estropeaba desde dentro. Lo intentó todo. Cambió su alimento, los trasladó a diferentes pastos. Gastó dinero que no tenía en un veterinario de Laramie. El hombre echó un vistazo, negó con la cabeza y le cobró $20 por el privilegio de decirle que no lo sabía. El banco sí lo sabía. El banco sabía exactamente cuántas cabezas de ganado le quedaban. Y sabía exactamente cuántos meses más podría fingir que todo iba a salir bien. Harlan Crow, el banquero, se lo había dejado claro hacía 2 semanas. Primavera, había dicho Crow, de pie en la cocina de Silas como si fuera suya, lo que técnicamente casi era. Tienes hasta la primavera para ponerte al día con los pagos, o te embargaremos. Son 3 meses, Boone. Ponte en paz con Dios y ponte en paz con tus deudas. Silas había querido estamparle el puño en la cara a Crow. Lo había deseado tanto que le temblaba la mano. Pero desearlo no cambiaba las matemáticas. Y las matemáticas decían que se estaba ahogando. Así que había hecho algo desesperado. Había pedido una esposa. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Clara Whitmore, de 28 años, de Missouri, soltera, sin familia. Referencias disponibles bajo petición. Podía llegar antes de Navidad si él enviaba el dinero para el viaje. Vendió el anillo de bodas de su difunta esposa para pagar el billete. Sarah llevaba 3 años muerta. La gripe se la llevó rápido, lo que al menos fue un alivio. No sufrió mucho.
pero lo había dejado solo en un lugar que requería 2 personas para sobrevivir, y él había estado perdiendo terreno desde entonces. Se dijo a sí mismo que Sarah lo entendería. Se dijo que esto no era una traición, solo matemáticas. No estaba seguro de creérselo. El tren de Clara debía llegar el 18 de diciembre. Silas pasó los días previos a su llegada tratando de hacer que el rancho pareciera menos un cementerio. Quemó el ganado muerto que no podía enterrar en el suelo helado. Remendó los peores agujeros del techo del granero. Fregó 3 años de suciedad de soltero de la cocina hasta que sus manos se agrietaron y sangraron. Nada de eso ayudó mucho. La mañana que llegó Clara, Silas estaba en el andén del pueblo, viendo llegar el tren entre la nieve que soplaba. Sentía el estómago como si se hubiera tragado alambre de púas. ¿Qué demonios se suponía que debía decirle a una mujer que había comprado como si fuera ganado? El tren se detuvo con un silbido. El vapor se elevó. Los pasajeros bajaron. Un comerciante, 2 mineros, una familia con niños ruidosos. Y luego ella. Clara Whitmore no era lo que Silas esperaba. No era frágil, no era delicada. Medía tal vez 1,67, era de hombros anchos y llevaba un abrigo de viaje marrón que había visto mucho uso. Su pelo, oscuro y recogido severamente, mostraba mechones de canas prematuras. Su rostro tenía el tipo de ángulos que la hacían parecer que siempre estaba calculando algo. Lo vio el único hombre en el andén que parecía lo suficientemente desesperado como para estar esperando a una esposa por correo, y caminó directamente hacia él. Señor Boone, su voz era plana, del medio oeste sin ningún romance. Señorita Whitmore. Él intentó coger su maleta. Ella se la entregó sin ceremonias. Señora Boone, desde hace 3 días, un juez de Kansas City nos casó por poderes. Ahorra tiempo. Silas parpadeó. ¿Ya estamos casados? Sí, la agencia lo gestiona. Es más simple legalmente. ¿Tiene algún problema con eso? Probablemente debería tener un problema con eso, pero sobre todo se sintió aliviado de no tener que pasar por una ceremonia incómoda frente al pueblo. No, ningún problema. Bien, ¿es esa su carreta? Él asintió hacia el carromato que le había pedido prestado a su vecino. El suyo tenía un eje roto que no podía permitirse arreglar. El rancho está a 1 hora al norte. Las carreteras están mal. Las carreteras siempre están mal en invierno. Ella subió sin esperar ayuda. Vamos, estamos perdiendo la luz del día. El viaje hacia el norte fue la hora más larga de la vida de Silas. Clara no conversaba, no preguntaba por el pueblo, ni por el tiempo, ni por ninguna de las naderías educadas detrás de las que la gente suele esconderse. Se sentó a su lado en silencio, observando el paisaje como si lo estuviera memorizando. Finalmente habló. ¿Cuántas cabezas? ¿Qué? El ganado. ¿Cuántas tienes? 63. Tenía 77 en septiembre. Perdiste 14 en 3 meses. No era una pregunta. Sí. ¿Qué las está matando? Las manos de Silas se apretaron en las riendas. No lo sé, el veterinario no pudo resolverlo. Simplemente se debilitan, dejan de comer y mueren. ¿Todas o algunas específicas? ¿Las muertes son aleatorias o hay un patrón? ¿Edad, ubicación, en qué pasto pastan? Silas tuvo que pensar en eso. Nadie le había preguntado eso antes. Principalmente las que beben del arroyo del sur. El ganado del manantial del norte está mejor, de hecho. Los ojos de Clara se agudizaron. Muéstrame el arroyo del sur cuando lleguemos. Es solo agua. Si tu ganado se está muriendo y hay un patrón, no es solo agua. Muéstramelo. Algo en su tono hizo que Silas cerrara la boca y asintiera. Llegaron al rancho cuando el sol se estaba poniendo. Clara bajó de la carreta y se quedó allí, perfectamente quieta, mirándolo todo. El granero hundido, la valla remendada, el ganado acurrucado contra el viento, con las costillas marcándose a través de sus pieles. Silas esperó a que llorara o se quejara o volviera a la carreta y le exigiera que la llevara de vuelta al pueblo. En cambio, caminó directamente hacia la novilla más cercana. El animal era uno de los enfermos. Silas podía decirlo por la forma en que estaba, con la cabeza baja, las patas temblorosas,
los ojos apagados. Clara la rodeó lentamente, estudiándola desde todos los ángulos. Luego hizo algo que le cortó la respiración a Silas. Levantó el labio de la novilla y miró sus encías, presionó sus dedos contra su cuello, pasó la mano por su espina dorsal, sintiendo cada vértebra. ¿Cuánto tiempo lleva enferma esta? Débil tal vez. Dejó de comer hace 3 días. No va a sobrevivir. La voz de Clara era clínica. Pero las otras podrían. Llévame al arroyo del sur ahora. Está casi oscuro. Entonces trae una linterna. Muévete. Silas cogió una lámpara y la guió a través del pasto helado hasta donde el arroyo corría por un estrecho barranco. El agua parecía bastante clara, moviéndose rápido. Aún no había hielo. Nada obviamente malo en ella. Clara se arrodilló en la orilla, metió los dedos, la probó. Silas se quedó mirando. ¿Pero qué demonios? Cobre. ¿Qué? Hay cobre en esta agua, no lo suficiente para matar rápido, pero sí para envenenarlos con el tiempo. ¿Dónde está la fuente? Río arriba. ¿Hay minería? Silas sintió algo frío recorrerle la espalda y no tenía nada que ver con el tiempo. Crow, Harlan Crow, el banquero, tiene intereses mineros a unas 2 millas al oeste, pero esa escorrentía no debería llegar a mi arroyo. Bueno, lo está haciendo. Clara se levantó, sacudiéndose la nieve de la falda, y está matando a tu ganado, lo que significa que a alguien o no le importa o no quiere que lo sepas. Dios santo, Jesús no va a arreglar tu suministro de agua, pero yo podría. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejando a Silas allí de pie con una linterna en una mano y toda su visión del mundo cambiando bajo sus pies. La alcanzó en el porche. ¿Quién demonios eres? Ella se detuvo, con la mano en la puerta. Te lo dije, Clara Whitmore, tu esposa. No me refiero a eso. Tú, la forma en que miraste a esa vaca, la forma en que probaste el agua, eso no es normal. Las mujeres normales no sobreviven, señor Boone. Lo aprendí de joven. Abrió la puerta. Fui aprendiz de un curandero de ganado ambulante durante 6 años. Aprendí más sobre las enfermedades del ganado que la mayoría de los veterinarios. Cuando la agencia me preguntó qué habilidades tenía, se lo dije. Dijeron que necesitabas ayuda en un rancho. Así que, aquí estoy. No, no me lo dijeron. Tú no preguntaste, pediste una mujer robusta y acostumbrada a las dificultades. Eso es lo que obtuviste. Entró mirando alrededor de la escasa cocina. ¿Es esta la única habitación con calefacción? La estufa está aquí. El dormitorio tiene chimenea, pero no la he encendido. Necesitamos hablar de estrategia, y no voy a hacerlo congelándome. Silas encendió el fuego del dormitorio mientras Clara desempacaba una única maleta que no contenía casi nada. 2 vestidos, un camisón, una Biblia y un diario de cuero lleno de notas y diagramas escritos a mano. Cuando regresó, ella tenía el diario abierto sobre la mesa de la cocina. Siéntate. Él se sentó. Clara hojeó páginas cubiertas de una caligrafía cuidadosa. Síntomas, tratamientos, estudios de caso. El envenenamiento por cobre se presenta en etapas. Primero, pérdida de apetito, luego debilidad, tropiezos, ictericia en las encías y los ojos. Finalmente, insuficiencia hepática. Si tu ganado ha estado bebiendo de ese arroyo todo el otoño, los que están enfermos ahora probablemente estén demasiado avanzados. Pero los que aún no muestran síntomas, podemos salvarlos. ¿Cómo? Moverlos lejos del agua contaminada inmediatamente. Todos ellos, esta noche si es posible. Necesitan agua limpia y suplementos de hierro para ligar el cobre en sus sistemas. Necesitaremos chatarra de hierro, melaza y tomillo. Silas se frotó la cara. El manantial del norte. Ahí es donde irán. Todos ellos. ¿Cuántos hombres tienes? Ninguno, solo yo. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Estás manejando 63 cabezas solo? No puedo permitirme ayuda. Tampoco puedes permitirte perder más ganado. Los movemos esta noche, tú y yo. Está a media milla del pasto norte, a través de la nieve y en la oscuridad. Señorita Whitmore. Señora Boone, corrigió ella.
Y no vine aquí para ver morir tu rancho porque eres demasiado cuidadoso. Los movemos ahora o los perdemos. Tú eliges. Silas se quedó mirando a esta mujer que conocía desde hacía menos de 3 horas. Esta mujer que había probado agua envenenada, diagnosticado su rebaño moribundo, y ahora le decía que condujera el ganado a través de una ventisca en mitad de la noche. ¿Hablas en serio? No bromeo sobre el ganado. Se levantó. Ponte tu ropa más abrigada o estaremos perdiendo una luz del día que no tenemos. Condujeron el ganado hacia el norte en una oscuridad tan completa que Silas apenas podía ver sus propias manos. El viento aullaba, la nieve caía de lado. Los animales enfermos tropezaban y caían, y algunos de ellos no volvieron a levantarse. Clara caminaba a su lado gritando ánimos, empujando físicamente a los más débiles. No se quejó, no dudó. Cuando una novilla se desplomó por completo, Clara se arrodilló a su lado en la nieve. Se ha ido. Déjala. No. La voz de Clara era dura. Marcamos dónde cae. Mañana la examinaremos. Necesitamos confirmar el diagnóstico. Para cuando llevaron el ganado superviviente al pasto norte, Silas no sentía los pies y los labios de Clara estaban azules de frío. Pero los animales bebían agua limpia, agrupados contra el viento, vivos. Regresaron a la casa tambaleándose mientras el amanecer rompía gris y terrible. Dentro, Clara se desplomó en una silla. Sus manos temblaban, no de frío, de agotamiento. Silas avivó el fuego de la estufa y puso café. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, Clara dijo, ¿cuánta deuda? ¿Qué? ¿Con el banco? ¿Cuánto debes? Silas tragó saliva. $1,800 que vencen en marzo. ¿Lo tienes? No. ¿Puedes conseguirlo? No, a menos que los precios del ganado se tripliquen y 60 cabezas se conviertan de repente en 100. Clara se quedó en silencio. Entonces, el envenenamiento. Si la operación minera de Crow lo causó, él es legalmente responsable. Crow es el dueño del banco. No se va a demandar a sí mismo. No, pero si podemos probarlo públicamente, pierde capital político. Y a los políticos les importa más el capital que un rancho en quiebra. Acercó su diario. Necesitamos pruebas, muestras de agua, muestras de suelo de río arriba, testimonios de otros rancheros. ¿Eres el único afectado? Martinson, 2 ranchos al sur, también perdió ganado este otoño. Entonces construiremos un caso, documentar todo, crear un patrón que no pueda negar. Clara lo miró y por primera vez Silas vio algo en sus ojos además de cálculo. Me pediste porque estabas desesperado. Yo vine porque también estaba desesperada. Pero la desesperación hace que la gente haga cosas interesantes. Señor Boone, a veces los hace sobrevivir. Silas quiso decir algo. Quiso agradecerle o disculparse o no sabía qué. En lugar de eso, solo asintió. Durmieron por turnos ese primer día, uno vigilando el ganado mientras el otro descansaba. Cuando Silas se despertó por la tarde, Clara ya estaba afuera examinando la novilla muerta que habían dejado en el pasto sur, tomando notas en su diario con dedos que apenas podían sostener el lápiz. Al anochecer, tenía 3 páginas de observaciones y una teoría que le heló la sangre a Silas. No es escorrentía accidental, dijo, mostrándole depósitos minerales que había raspado del lecho del arroyo. Esto está concentrado. Alguien está desviando el agua intencionadamente. ¿Por qué demonios? Para echarte, comprar tu tierra barata. Hay precedentes. Golpeó su diario. Documenté un caso en Kansas hace 2 años. El dueño de una mina envenenó 3 pequeños ranchos, los compró en una ejecución hipotecaria y se los vendió al ferrocarril por 4 veces lo que pagó. Probablemente Crow, pero necesitamos pruebas. Pruebas reales, no solo teoría. A la mañana siguiente, Clara comenzó a mezclar el tónico de hierro, chatarra hervida en agua, colada y mezclada con melaza para hacerlo apetecible. Dosificaron a cada animal en el pasto norte, forzando el líquido por las gargantas resistentes. Al tercer día, la primera novilla se mantuvo en pie más tiempo, caminó más firme. Al quinto día, 3 más volvían a comer.
El pueblo empezó a darse cuenta. Peterson, de la oficina de telégrafos, fue a caballo, curioso por la cura milagrosa de la que la gente susurraba. Luego Martinson, luego otros. Clara los recibió a todos con la misma profesionalidad plana, explicó el envenenamiento por cobre, les mostró sus notas, se ofreció a analizar su agua si pagaban los materiales. Algunos se rieron, otros se enfadaron, pero algunos, aquellos cuyo ganado también se estaba muriendo, escucharon. Y fue entonces cuando apareció Harlan Crow. Entró a caballo en la propiedad de Silas al octavo día, como si fuera suya, lo que, de nuevo, casi era. 2 hombres con él, matones a sueldo, no banqueros. Boone, he oído que te has conseguido una esposa. Silas salió al porche. Detrás de él, a través de la ventana, podía ver a Clara observando, escuchando. Las noticias viajan. Sí, viajan. También he oído que anda difundiendo historias sobre agua envenenada, haciendo acusaciones. Ha estado salvando a mi ganado. Crow sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Verás, eso es interesante, porque ese ganado se usó como garantía para tu préstamo. Lo que significa que si están enfermos, la garantía se devalúa, lo que significa que técnicamente has estado violando nuestro acuerdo durante meses. A Silas se le cayó el estómago. Eso no es, pero soy un hombre razonable. Crow se inclinó en su silla. Así que esto es lo que ofrezco. Cédeme el 60% de la propiedad de este rancho. Llámalo una reestructuración y perdonaré la deuda inmediata. Tú sigues trabajando la tierra, yo obtengo las ganancias hasta que el préstamo se liquide. ¿Trato justo? Eso no es un trato justo, eso es un robo. Son negocios. Tienes hasta Navidad para decidir. Después de eso, Crow se encogió de hombros. Bueno, a los bancos no les gustan las malas garantías. Giró su caballo y se fue, seguido por sus hombres. Silas se quedó allí, helado, hasta que oyó la puerta abrirse detrás de él. Clara salió, con su diario en las manos. ¿Cuánto de eso oíste? Todo. Se quedó en silencio por un momento. Luego, tenemos 16 días hasta Navidad. Sí. Entonces tenemos 16 días para demostrar que envenenó tu agua, documentarlo tan a fondo que no pueda negarlo y hacer suficiente ruido público para que la ejecución hipotecaria se convierta en un suicidio político. Silas se giró para mirarla. Eso es imposible. Clara lo miró a los ojos. Pediste una esposa que no podías permitirte porque te estabas ahogando. Me casé con un extraño porque la alternativa era peor. Ya estamos haciendo cosas imposibles, señor Boone. Volvió a entrar, ya escribiendo en su diario, ya planeando. Y Silas, viéndola irse, se dio cuenta de algo que debería haberlo aterrorizado, pero que de alguna manera no lo hizo. Había pedido compañía. Lo que había recibido era un arma. Y Clara Whitmore Boone apenas estaba empezando. Clara ya estaba vestida y afuera antes del amanecer, analizando muestras de agua con productos químicos que había sacado de su bolso como si fuera una especie de espectáculo de medicina ambulante. Silas la observaba a través de la ventana de la cocina, preguntándose qué demonios de agencia matrimonial enseñaba química a las mujeres. Le llevó café. Ella lo tomó sin levantar la vista. La concentración es mayor 200 yardas río arriba. Alguien definitivamente está desviando la escorrentía directamente al lecho de tu arroyo. ¿Puedes probarlo? Todavía no, pero lo haré. Tapó un vial de vidrio y lo etiquetó con manos temblorosas. El frío era brutal. Necesito ver de cerca la operación minera de Crow. Eso es allanamiento de morada. Eso es recopilación de pruebas. Hay una diferencia. No para los hombres de Crow. Silas se ajustó el abrigo. Si te pillan husmeando por ahí, ¿qué harán? ¿Dispararle a una mujer en el territorio de Wyoming, donde las mujeres son más raras que el oro? Clara finalmente lo miró. Me escoltarán fuera de la propiedad, firmemente. Y mientras lo hacen, estaré contando barriles de residuos y memorizando patrones de drenaje. Estás loca. Soy metódica. Vamos. Cabalgaron río arriba mientras el sol salía débil y gris. El paisaje era todo un vacío helado.
Artemisa, nieve y rocas que parecían que Dios las hubiera arrojado allí con ira. La operación minera de Crow se asentaba en un valle donde nacía el arroyo, un desorden de chozas, equipos y hombres que parecían capaces de matarte por una comida caliente. Clara lo estudió desde una cresta, haciendo bocetos en su diario. ¿Ves esa piscina de escorrentía? No es natural. Cavaron ese canal específicamente para evitar el estanque de sedimentación. Toda esa agua contaminada con cobre fluye directamente al sistema del arroyo. Dios mío, Jesús no cavó esa zanja. Crow lo hizo. O mandó a alguien que lo hiciera. Cerró el diario. Necesitamos el testimonio de sus trabajadores. Alguien que admita que le dijeron que desviara la escorrentía. Ningún minero testificará contra el hombre que le paga, no mientras siga pagándoles. Los ojos de Clara volvían a calcular. Pero los trabajadores despedidos, los hombres con quejas, podrían cantar una canción diferente. No puedes simplemente, puedo y lo haré, llévame al pueblo. El viaje a Bitter Creek duró 1 hora. Clara lo pasó en silencio, su mente claramente trabajando en algo que Silas no podía ver. Cuando ataron los caballos fuera de la tienda general, se volvió hacia él. Necesito que vayas a la oficina de registro de la propiedad. Consigue copias de todos los registros de derechos mineros en este condado de los últimos 2 años. No me importa lo que cueste. Clara, ¿confías en mí? Fue la primera vez que le hizo una pregunta directa que no fuera sobre ganado, agua o negocios. Silas la miró, a esta mujer que conocía desde hacía apenas una semana. Esta extraña que diagnosticó su rebaño moribundo y ahora estaba construyendo algún tipo de caso legal que él no entendía del todo. Sí, confío en ti. Algo parpadeó en sus ojos. No exactamente suavidad, pero casi. Entonces consigue los registros. Te veré en la oficina de telégrafos en 2 horas. Entró en la tienda general antes de que él pudiera preguntar qué estaba planeando. El empleado de la oficina de registro era un hombre con cara de comadreja llamado Simmons, que le cobró a Silas $3 por copias que debería haber obtenido gratis. Pero los documentos estaban allí. Todos los registros mineros de Crow, sus reclamaciones de derechos de agua, sus adquisiciones de propiedades en los últimos 18 meses. Silas los extendió sobre una mesa en la trastienda y empezó a leer. Lo que encontró le heló las manos. Crow había solicitado permisos de desvío de agua para 6 propiedades diferentes. 6. Todas ellas pequeños ranchos, todas ellas actualmente en ejecución hipotecaria o a punto de estarlo. El patrón estaba allí mismo, en blanco y negro. Recogió los papeles y se dirigió a la oficina de telégrafos. Clara ya estaba allí, hablando con Peterson en voz baja. Cuando vio a Silas, asintió una vez. ¿Lo encontraste? 6 propiedades, todas con el mismo patrón. Bien, el señor Peterson ha sido de gran ayuda. Resulta que 3 de esas propiedades enviaron telegramas a la Oficina de Minería Territorial el año pasado quejándose de la contaminación del agua. Las quejas se archivaron y luego nada. Ni investigación ni seguimiento. Peterson se movió incómodo. Probablemente no debería haberle dicho eso. Deberías habérselo dicho a alguien hace mucho tiempo, dijo Clara, pero no con dureza. ¿Cuánto te paga Crow por mantenerte callado? Peterson se puso pálido. Yo no te estoy acusando de nada ilegal. Estoy haciendo una pregunta práctica. ¿Te paga? ¿Sí o no? $10 al mes por avisarle si alguien envía telegramas sobre sus negocios. Clara sacó un pequeño cuaderno. Escríbelo, fírmalo, ponle fecha. No puedo. Si se entera, no lo hará. No hasta que estemos listos. La voz de Clara era acero envuelto en miel. Pero cuando estemos listos, tu testimonio ayudará a salvar 6 ranchos y quizás tu propia conciencia. Escríbelo, señor Peterson. Peterson escribió. Su mano temblaba todo el tiempo. Afuera, Silas agarró el brazo de Clara. No puedes simplemente... Estás recopilando pruebas, como si estuvieras construyendo un caso legal, pero no somos abogados. ¿Cuál demonios es tu plan aquí? Clara se soltó. Mi plan es hacer que sea políticamente imposible para Crow ejecutar la hipoteca
crear suficiente presión pública para que el juez territorial tenga que investigar, exponerlo tan a fondo que incluso su propia junta directiva del banco se vuelva contra él. Empezó a caminar hacia donde habían dejado la carreta. He hecho esto antes, Ilas. No exactamente esto, pero bastante parecido. ¿Cuándo? Se detuvo. Durante un largo momento, no respondió. Kansas. Hace 3 años. Un comprador de ganado estaba estafando a los rancheros con el peso, usando básculas amañadas, comprando rebaños a mitad de precio. Lo documenté, construí un caso, lo llevé al periódico territorial. Lo perdió todo. Su voz era plana. También quemó el granero de mi empleador en represalia. Mató a 12 caballos. Fue entonces cuando aprendí que la verdad y la justicia son grandes ideales, pero requieren estrategia. Dios santo, Clara. No te lo dije porque no importa. Lo que importa es que teníamos 16 días, ahora 15, y sé cómo construir un caso sólido. Pero necesito que decidas ahora mismo si estás conmigo o si quieres que me suba al próximo tren de vuelta a Missouri. Silas la miró fijamente. A esta mujer que había aparecido con una maleta y un diario lleno de conocimientos que podían salvarlos o destruirlos a ambos. Estoy contigo. Entonces sigamos moviéndonos. La semana siguiente fue un torbellino de días largos y noches cortas. Clara entrevistó a todos los rancheros en un radio de 20 millas, documentando muertes de ganado, problemas de agua, plazos de ejecución hipotecaria. Algunos le cerraron la puerta en la cara, algunos la llamaron alborotadora, pero algunos, los desesperados, los que ya lo habían perdido todo, hablaron. Martinson le dio muestras de suelo de su pasto sur. La viuda Harris le mostró el ganado muerto que había tenido que quemar. El viejo Tom Brennan, que ya había perdido su rancho a manos de Crow hacía 6 meses, se sentó en la cocina de Silas y les contó exactamente cómo ocurrió la ejecución hipotecaria. Vino muy amigable al principio. Dijo que podía reestructurar mi deuda, darme más tiempo. Todo lo que tenía que hacer era cederle la propiedad parcial. Las manos de Tom temblaban alrededor de su taza de café. Firmé. Pensé que no tenía otra opción. 2 meses después, exigió el pago total del préstamo. Dijo que había violado términos que ni siquiera sabía que estaban en el contrato. Se lo llevó todo. Clara lo anotó todo. Cada palabra, cada detalle. Por la noche, ella y Silas trabajaban a la luz de la lámpara, organizando las pruebas en categorías. Contaminación del agua, contratos fraudulentos, testimonios de testigos, patrones financieros. La mesa de la cocina desapareció bajo los papeles. Deberías dormir, dijo Silas alrededor de la medianoche del 10º día. Dormir es un lujo. Clara no levantó la vista. Tenemos 6 días hasta Navidad, 6 días hasta que Crow exija tu respuesta. ¿No vamos a tener suficiente, verdad? Ella finalmente lo miró a los ojos. No lo sé, quizás si conseguimos que uno de los trabajadores de Crow se vuelva alguien que realmente cavó esa zanja de drenaje, que pueda testificar que fue deliberado. Eso no va a pasar. Podría. Clara sacó un trozo de papel. Hay un hombre llamado Jack Wheeler. Trabajó para Crow hasta el mes pasado. Lo despidieron por beber. Está amargado, arruinado y vive en una pensión en Rock Springs. Si alguien hablara, sería él. Rock Springs está a 2 días a caballo. Entonces salimos mañana. Clara, es diciembre. Se acerca una tormenta. Siempre se acerca una tormenta. Se levantó. Vamos a Rock Springs. Encontramos a Wheeler. Obtenemos su testimonio. Ese es el plan. ¿Y si no quiere hablar? Entonces haremos que quiera. Clara cerró su diario. Me preguntaste quién era cuando llegué. Soy alguien que sobrevivió, Silas. Cueste lo que cueste. ¿Y tú? Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que era una locura, que se congelarían hasta morir en el camino, o que Wheeler se negaría a hablar, o que Crow se enteraría y tomaría represalias. Debería haber hecho lo sensato. En lugar de eso, dijo, salimos al amanecer. El viaje a Rock Springs fue un infierno. La temperatura bajó de 0.
El viento cortaba cada capa de ropa. 2 veces tuvieron que detenerse y encender fuegos solo para no congelarse. Clara nunca se quejó, solo siguió cabalgando. Su rostro era como una piedra. Llegaron a Rock Springs el 11º día antes de Navidad. El pueblo era un pozo negro de minería de carbón. Mineros borrachos, mujeres desesperadas, violencia latente justo debajo de la superficie. Clara entró en la pensión como si fuera la dueña. Busco a Jack Wheeler. La dueña, una mujer de rostro duro y ojos desconfiados, miró a Clara de arriba abajo. ¿Te debe dinero? No, le ofrezco un poco. Eso cambió las cosas. La dueña señaló hacia arriba. Habitación 6. Probablemente esté borracho. Wheeler estaba definitivamente borracho. Abrió la puerta en camiseta interior, apestando a whisky, con los ojos inyectados en sangre y una mirada maliciosa. ¿Quién demonios son ustedes? Clara Boone. Este es mi marido, Silas. Necesitamos hablar sobre Harlan Crow. El rostro de Wheeler se ensombreció. No hay nada de qué hablar. Le pagaremos $50 por una hora de su tiempo. Eso lo detuvo. $50 era más de lo que la mayoría de los mineros ganaban en 2 meses. Entren. La habitación era un desastre. Botellas por todas partes, ropa sucia, olor a podredumbre y desesperación. Clara se sentó en la única silla como si fuera un trono. Silas se quedó junto a la puerta, observando. «Trabajaste para la operación minera de Crow», dijo Clara. No era una pregunta. «Sí, hasta que ese bastardo me despidió». «¿Por qué te despidió?» «Dijo que estaba borracho en el trabajo». «No lo estaba. Bueno, no ese día de todos modos». Wheeler cogió una botella, tomó un trago. «La verdad es que vi algo que no debía ver». Clara se inclinó hacia adelante. «¿Qué viste?» A Crow y su capataz cavando un canal de drenaje desde el estanque de residuos directamente al arroyo. Pregunté qué estaban haciendo. El capataz dijo que no era asunto mío. Crow dijo que si se lo mencionaba a alguien, me arrepentiría. Wheeler se rió amargamente. Una semana después, estaba despedido, en la lista negra de todas las minas del territorio. ¿Testificarías eso por escrito? Los ojos de Wheeler se entrecerraron. ¿Testificar? ¿Están construyendo un caso contra Crow? Sí. Entonces son más estúpidos de lo que pensaba. Crow es dueño de la mitad de los jueces de Wyoming. ¿Creen que el testimonio de un minero borracho va a cambiar eso? Lo hará si somos suficientes. La voz de Clara era tranquila, segura. 6 ranchos, señor Wheeler, 6 familias destruidas por el mismo patrón. Agua envenenada, ganado muerto, ejecuciones hipotecarias presentadas. Si podemos probar que fue deliberado, si podemos hacer suficiente ruido para que el gobierno territorial tenga que actuar, no lo harán. Wheeler tomó otro trago. Solo se convertirán en objetivos. Ya somos objetivos. Silas habló por primera vez. Tengo 6 días antes de perder todo lo que mi familia construyó. Si hay la más mínima posibilidad de que tu testimonio ayude, la tomaré. Wheeler lo miró, realmente lo miró, luego a Clara. $50. Clara contó el dinero. $50 y tu declaración por escrito, firmada y fechada. Wheeler escribió durante 20 minutos, su letra temblorosa pero legible. Cuando terminó, Clara lo leyó cuidadosamente, luego lo dobló en su diario. Si esto va a juicio, te llamaremos como testigo. Si esto va a juicio, probablemente estaré muerto. Wheeler se guardó el dinero. Crow no pierde, señora Boone. Los hombres como él nunca lo hacen. Los hombres como él pierden cuando la gente deja de tener miedo. Clara se levantó. Gracias por su honestidad, señor Wheeler. Cabalgaron de regreso a través de la oscuridad, apurando el paso para ganar tiempo. Silas podía ver el agotamiento de Clara en la forma en que se balanceaba en la silla, pero nunca pidió detenerse. ¿Crees que su testimonio es suficiente?, preguntó él. No, pero es otra pieza, otra grieta en la armadura de Crow. Se quedó en silencio por un momento. Necesitamos una cosa más, algo dramático, algo que obligue al pueblo a tomar partido. ¿Cómo qué? No lo sé todavía. Su aliento salía en nubes blancas.
pero tenemos 4 días para averiguarlo. Llegaron al rancho el 13º día antes de Navidad. El ganado en el pasto norte estaba más sano. Los pelajes comenzaban a brillar de nuevo. Los ojos alerta. El tónico de hierro estaba funcionando. La supervivencia era posible. Pero la posibilidad no era lo mismo que la certeza. Clara pasó el día siguiente organizando todas sus pruebas en un único documento completo. Declaraciones de testigos, muestras de agua, registros financieros, cronología de las ejecuciones hipotecarias. Escribía con la precisión de alguien que construye una trampa. Silas la observaba trabajar y sintió que algo se movía en su pecho. Algo que no tenía nada que ver con los negocios o la supervivencia, y todo que ver con la obstinada determinación de su mandíbula, la feroz inteligencia en sus ojos, la forma en que luchaba por su rancho como si fuera suyo, porque ahora era suyo. El matrimonio por poderes lo hacía legal, pero esto lo estaba haciendo real. Clara, ella levantó la vista. Cuando esto termine, si sobrevivimos a esto, cuando no sí, cuando sobrevivamos a esto, corrigió él. Quiero que sepas que estoy agradecido por todo, por ti. Algo se suavizó en su rostro, solo por un segundo. No estés agradecido todavía. No hemos terminado de luchar. Esa noche, Crow apareció de nuevo. Esta vez no trajo hombres a sueldo, trajo al sheriff. Silas y Clara los recibieron en el porche. El sheriff parecía incómodo. Crow parecía triunfante. Señor Boone, señora Boone, el banco ha decidido acelerar la fecha de su ejecución hipotecaria. En lugar de en primavera, ahora tienen hasta el 25 de diciembre. Esos son 2 días. La mano de Clara encontró la de Silas. La apretó con fuerza. ¿Bajo qué fundamentos? Su voz era firme. Garantía devaluada debido a las muertes de ganado, incumplimiento de los estándares de mantenimiento de la propiedad, deudas pendientes. Crow sonrió. Todo perfectamente legal. El sheriff está aquí para entregar la notificación oficial. El sheriff entregó los papeles. Clara los tomó, los leyó cuidadosamente. Esto es un fraude. Son negocios. Tienen 48 horas para pagar $1,800 o desalojar la propiedad. Crow se tocó el sombrero. Feliz Navidad, señora Boone. Se fueron a caballo, dejando a Silas y Clara de pie en la nieve con una sentencia de muerte en sus manos. Clara leyó la notificación 3 veces, luego miró a Silas. Se nos acabó el tiempo. Lo sé. Lo que significa que no podemos esperar un juicio o una investigación. Tenemos que forzar esto a la luz pública ahora, mañana. ¿Cómo? Los ojos de Clara eran duros como la piedra invernal. La reunión de Navidad, todo el pueblo estará allí, Crow incluido. Presentaremos todo públicamente. Haremos imposible que se esconda. Nos destruirá. Ya nos está destruyendo. Al menos de esta manera caemos luchando. Le agarró los brazos. Necesito que confíes en mí una vez más. ¿Puedes hacerlo? Silas pensó en Sarah, en el rancho que construyó su padre, en 3 años de ahogarse lentamente. Luego pensó en Clara, esta mujer imposible que había aparecido con una maleta llena de química y una voluntad que no se rompía. Sí, confío en ti. Entonces mañana terminaremos esto, de una forma u otra. No durmieron esa noche. Clara se sentó en la mesa de la cocina copiando a mano sus documentos de prueba. 3 juegos completos. Uno para el juez territorial, uno para el periódico, uno para el Consejo del Pueblo. Su letra se volvía más temblorosa a medida que pasaban las horas, pero nunca se detuvo. Silas hizo café y la observó trabajar, sintiéndose inútil. Tiene que haber algo que pueda hacer. Lo hay. Ve a cada ranchero que entrevistamos. Diles que estén en la reunión de Navidad mañana. Diles que traigan sus propias pruebas si las tienen. Clara no levantó la vista. Necesitamos cuerpos, Silas. Testigos. Gente dispuesta a levantarse en público y decir que Crow los destruyó. La mitad de ellos no vendrá. Tienen demasiado miedo. Entonces conseguiremos la mitad que sí lo hará. Finalmente lo miró a los ojos. Esto solo funciona si no estamos solos allí arriba.
Si solo somos nosotros haciendo acusaciones, Crow lo descartará como las uvas agrias de un ranchero en quiebra. Pero si son 6 familias, 8 familias, todas contando la misma historia, eso es un patrón. Eso es una prueba. Silas salió a caballo al amanecer. Su primera parada fue Martinson, quien respondió a la puerta con una escopeta y desconfianza. ¿Qué quieres, Boone? Reunión de Navidad mañana. Te necesito allí. ¿Por qué? Porque Clara va a exponer a Crow públicamente y necesita testigos. Martinson se rió. No fue un sonido feliz. Están ambos locos. Crow los enterrará. Ya me está enterrando. Ejecución hipotecaria en 2 días. No tengo nada que perder. Silas se agarró al marco de la puerta. Pero tú sí. Todavía tienes tu rancho por ahora. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que Crow venga por ti? El rostro de Martinson se puso pálido. No lo haría. Lo haría. Se lo hizo a Tom Brennan, a la viuda Hendricks, a otros 5 ranchos que conocemos. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que se detendrá? Silas se inclinó más cerca. Clara tiene pruebas, muestras de agua, testimonios, registros financieros, suficiente para que el gobierno territorial investigue, pero solo si la gente aparece, solo si hacemos suficiente ruido para que no puedan ignorarnos. Martinson se quedó en silencio durante mucho tiempo. ¿A qué hora? A las 7 en punto. Trae tus muestras de suelo si todavía las tienes. Las quemé. No quería las pruebas en mi granero. Entonces ven tú. Eso es suficiente. Al mediodía, Silas había visitado a 8 rancheros. 3 aceptaron venir. 2 le dijeron que se fuera al infierno. 3 no estaban en casa. Tendría que ser suficiente. Regresó al rancho y encontró a Clara de pie en el patio con su diario, hablando con un hombre que Silas no reconoció. Delgado, nervioso, con un traje que había visto días mejores. Silas, este es el señor Edmund Pierce. Es reportero del Cheyenne Daily Leader. El hombre extendió la mano. Silas la estrechó, confundido. ¿Reportero? Envié un telegrama ayer, dijo Clara. Le dije que había una historia sobre fraude sistemático y envenenamiento de agua en Bitter Creek. Tomó el tren durante la noche. Pierce sacó un cuaderno. La señora Boone me ha estado poniendo al día. Esto es, si la mitad de lo que dice es cierto, esto es significativo. Múltiples ranchos, contaminación deliberada, ejecuciones hipotecarias fraudulentas, el tipo de historia que involucra la supervisión territorial. Silas miró a Clara. No me dijiste que contactaste a un periódico. No quería ilusionarte por si no venía. Le entregó a Pierce otra carpeta. Esto es todo. Análisis de agua, declaraciones de testigos, patrones financieros. Necesito que lo verifiques de forma independiente antes de mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? La reunión de Navidad. Es cuando haremos esto público. Te necesito allí. Pierce hojeó los documentos. Su expresión se volvía más seria. Dios mío, esto es... Señora Boone, ¿entiende lo que está acusando? Harlan Crow tiene conexiones hasta la legislatura territorial. Si se equivoca en algo de esto, no me equivoco. La voz de Clara era de hierro. Analice el agua usted mismo si no me cree. Vaya a su operación minera y mire el canal de drenaje. Hable con los rancheros que lo han perdido todo. No le pido que crea en mi palabra. Le pido que haga su trabajo. Pierce la miró durante un largo momento. Luego cerró la carpeta. Necesitaré verificar la contaminación del agua. ¿Puede mostrarme el arroyo? Silas te llevará. Tengo trabajo que terminar aquí. Silas llevó a Pierce río arriba hasta el arroyo del sur. El reportero trajo su propio kit de pruebas. Cosas básicas, pero suficientes para confirmar la presencia de cobre. Se arrodilló a la orilla del agua, realizando pruebas con la cuidadosa precisión de alguien que había hecho esto antes. Tiene razón, definitivamente hay contaminación por cobre. Niveles altos. Tomó notas. ¿Cuántas cabezas de ganado ha perdido? 14 desde septiembre. Habrían sido más si Clara no lo hubiera descubierto. Su esposa parece notablemente bien informada sobre medicina ganadera. Fue aprendiz de un curandero ambulante durante 6 años. Sabe más de ganado que la mayoría de los veterinarios.
Pierce levantó la vista bruscamente. Una mujer aprendiz de veterinaria. Eso es inusual. Clara es inusual. Silas observó el agua fluir, llevando veneno río abajo. También tiene razón en todo. Crow ha estado destruyendo sistemáticamente pequeños ranchos para poder comprarlos baratos. El envenenamiento del agua es deliberado. ¿Puede probar que es deliberado más allá de la contaminación en sí? Tenemos el testimonio de uno de sus antiguos trabajadores, un hombre llamado Jack Wheeler. Vio a Crow y a su capataz cavar el canal de drenaje. Pierce escribió más rápido. Necesitaré entrevistarlo. Está en Rock Springs, borracho la mayor parte del tiempo, pero su declaración está firmada y fechada. Tomaré el tren esta noche. Si su historia se sostiene, esto es material de primera plana. Pierce se levantó, sacudiéndose la nieve de los pantalones. Señora Boone, ella sabe que esto podría ponerlos a ambos en peligro, ¿verdad? Crow no va a aceptar la exposición sin más. Ya estamos en peligro. Ejecución hipotecaria en 48 horas. No puede ser mucho peor que perderlo todo. Pierce le dio una mirada que decía que definitivamente podría ser peor, pero no discutió. De vuelta en el rancho, Clara había terminado de copiar los documentos y ahora estaba escribiendo algo más. Un discurso. Silas se dio cuenta de que estaba preparando exactamente lo que diría en la reunión. El reportero te cree, dijo él. Bien, esa es una ventaja. Siguió escribiendo. ¿Martinson aceptó venir? Sí, él y otros dos. Quizás más si se corre la voz. Tendrá que ser suficiente. Clara dejó su pluma. Crow estará allí mañana. También el sheriff, el alcalde, probablemente la mitad del consejo del pueblo. Cuando me levante y empiece a presentar pruebas, habrá un momento, quizás 30 segundos, en que estarán demasiado sorprendidos para reaccionar. Esa es nuestra ventana. Tenemos que exponer los hechos clave antes de que Crow pueda callarnos. ¿Y si no te deja hablar? Entonces hablaré de todos modos, más alto. Lo miró a los ojos. Esto se va a poner feo, Silas. Crow podría hacer que nos arresten. Podría intentar sacarnos físicamente. Necesito que estés preparado para eso. Estoy preparado. ¿Y tú? Clara se levantó, rodeó la mesa. Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estamos quemando todos los puentes. Si fallamos, perdemos el rancho y probablemente terminemos en la cárcel por algún cargo inventado. Si tenemos éxito, nos ganamos un enemigo poderoso que pasará años tratando de destruirnos. Le tomó las manos. Necesito que entiendas lo que estás arriesgando. Silas miró sus manos unidas, las de ella ásperas por el trabajo, las de él llenas de cicatrices por años de trabajo en el rancho. Dos personas desesperadas que habían apostado todo en un matrimonio que comenzó como una transacción y se convirtió en algo completamente diferente. Lo entiendo. Y sigo contigo. El agarre de Clara se hizo más fuerte. Luego lo soltó y volvió a su discurso. Trabajaron hasta la medianoche, refinando su presentación, anticipando objeciones, preparando respuestas. Cuando finalmente se fueron a la cama en habitaciones separadas, como lo habían hecho todas las noches desde que llegó Clara, Silas se quedó despierto, mirando al techo, preguntándose si el mañana los salvaría o los destruiría. La reunión de Navidad se celebró en el ayuntamiento, un edificio con corrientes de aire que olía a pino y cera de velas. Para cuando Silas y Clara llegaron a las 6:30, el lugar ya estaba lleno. Familias, parejas, niños corriendo y persiguiéndose. Alguien había montado un pequeño pesebre. Había ponche y galletas. Parecía una celebración. Estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Crow estaba allí, por supuesto, presidiendo cerca del frente, riendo con el alcalde y varios miembros del consejo. Vio entrar a Silas y Clara, y su sonrisa se ensanchó. Levantó su copa en un saludo burlón. Clara lo ignoró. Encontró un lugar cerca de la pared lateral y dejó su cartera llena de pruebas. Silas se paró a su lado, escaneando a la multitud. Martinson estaba allí. También la viuda Hendricks. Tom Brennan estaba cerca de la parte de atrás, con aspecto nervioso.
3 rancheros más que Silas reconoció pero no conocía bien. 6 testigos en total. Quizás 7 si aparecía Pierce. El alcalde pidió atención a las 7 en punto. Bienvenidos todos a la reunión de Navidad de Bitter Creek. Antes de comenzar las festividades, tenemos algunos anuncios. Clara esperó durante el discurso del alcalde, durante la bendición del pastor, durante 2 niños recitando poesía sobre la nieve y los ángeles. Sus manos estaban firmes sobre su cartera, pero Silas podía ver la tensión en sus hombros. Finalmente, el alcalde dijo, ¿alguien más tiene anuncios antes de pasar a los refrescos? Clara se levantó. Yo sí. Todas las cabezas en la sala se giraron. El alcalde parpadeó. Señora Boone, no sabía. Tengo pruebas de fraude sistemático y envenenamiento ambiental que está destruyendo ranchos en todo este condado. La voz de Clara sonó clara y fuerte, y tengo la intención de presentarlas aquí esta noche, frente a testigos. La sala quedó en silencio absoluto. La sonrisa de Crow desapareció. Dejó su copa. Este no es el momento ni el lugar. Este es exactamente el momento y el lugar. Navidad, una celebración de la verdad, la justicia y la salvación. Clara sacó su primer documento. Durante los últimos 18 meses, Harlan Crow ha estado contaminando deliberadamente los suministros de agua para llevar a los pequeños rancheros a la ejecución hipotecaria y así poder adquirir sus tierras a una fracción de su valor. La gente empezó a murmurar. El alcalde levantó las manos. Señora Boone, estas son acusaciones muy serias. No son acusaciones, son hechos. Clara levantó un vial de vidrio. Esta es agua del arroyo sur de Silas Boone, analizada de forma independiente, y se encontró que contiene niveles de cobre 15 veces más altos que los estándares de seguridad. La contaminación proviene de la escorrentía minera desviada deliberadamente de la operación de Crow a 2 millas río arriba. Eso es absurdo, dijo Crow, pero su voz era tensa. La escorrentía minera está regulada. Está regulada si sigues la ley. Tú no lo hiciste. Clara sacó otro documento. Este es el testimonio de Jack Wheeler, ex empleado de su mina. Él fue testigo de cómo usted y su capataz cavaban un canal de drenaje que evitaba los estanques de sedimentación y enviaba agua contaminada directamente al sistema del arroyo. Firmado, fechado y verificado por un reportero del Cheyenne Daily Leader que lo entrevistó anoche. El murmullo se hizo más fuerte. La cara de Crow se estaba poniendo roja. Wheeler es un borracho y un mentiroso. Wheeler es un borracho con documentación y no es el único testigo. Clara se volvió hacia la multitud. Martinson, perdiste ganado este otoño. Martinson se levantó lentamente. Sí, 30 cabezas, los mismos síntomas que el ganado de Boone. Viuda Hendricks. La viuda se levantó. Perdí todo mi rebaño, 42 animales. Tom Brennan. Tom se levantó. Crow se quedó con mi rancho hace 6 meses. Usó el mismo patrón, ganado enfermo, garantía devaluada, ejecución hipotecaria acelerada. Uno por uno, los otros rancheros se levantaron. 6 personas en total, dispersas por la multitud, todas contando la misma historia. La sala era un caos ahora. La gente gritaba preguntas. El alcalde intentaba restablecer el orden. El sheriff no sabía qué hacer. Crow se abrió paso. Este es un ataque coordinado de rancheros fracasados que intentan culpar a su propia mala gestión. Esta es evidencia documentada. La voz de Clara cortó el ruido. Muestras de agua, muestras de suelo, registros financieros que muestran que solicitó permisos de desvío de agua para 6 propiedades, todas las cuales ahora están en ejecución hipotecaria, testimonios de sus propios empleados, un patrón tan claro que ni siquiera el gobierno territorial puede ignorarlo. Al gobierno territorial no le importan unas pocas vacas muertas y algunas afirmaciones histéricas de una esposa por correo que lleva aquí menos de un mes. La voz de Crow se elevaba. No sabes nada de este territorio ni de cómo funcionan los negocios aquí. Sé cómo funciona el fraude. Lo documenté en Kansas hace 3 años
cuando un comprador de ganado usaba básculas amañadas para estafar a los rancheros. Ahora está en prisión. Clara dio un paso adelante. Sé cómo construir un caso basado en pruebas. Sé cómo conseguir cobertura en los periódicos. Y sé que hombres como tú cuentan con que la gente tenga demasiado miedo o esté demasiado cansada para defenderse. Los ojos de Crow se entrecerraron. Está cometiendo un grave error, señora Boone. El error fue suyo. Envenenar el agua, destruir familias, pensar que nadie conectaría el patrón. Clara se volvió hacia el alcalde. Solicito formalmente una investigación territorial sobre las operaciones mineras y las adquisiciones de tierras de Crow. Tengo 3 paquetes de pruebas completos aquí, uno para usted, uno para el juez territorial y uno para el Cheyenne Daily Leader. La puerta trasera se abrió. Edmund Pierce entró, con un cuaderno en la mano. Soy Pierce, del Leader. Puedo confirmar que he verificado de forma independiente las afirmaciones de contaminación del agua de la señora Boone y he entrevistado a Jack Wheeler. Su testimonio es creíble y detallado. Esta historia sale en la edición de mañana. La sala estalló. La gente gritaba. El alcalde golpeaba su mazo. Crow estaba allí de pie, congelado, su armadura política resquebrajándose en tiempo real. Entonces Crow hizo algo inesperado. Se rió. ¿Creen que han ganado? ¿Creen que una noticia en el periódico y unos papeles cambian algo? Se volvió hacia el sheriff. Arréstenlos. El sheriff no se movió. ¿Bajo qué cargo? Allanamiento de morada, acoso, robo de información minera patentada. No he robado nada, dijo Clara. Cada muestra se tomó de vías fluviales públicas. Cada testigo ofreció su testimonio voluntariamente. Cada documento es un registro público o propiedad personal. Entonces, calumnia, difamación, hacer afirmaciones falsas. La verdad no es difamación, señor Crow. Pierce escribía furiosamente. Y tratar de arrestar a alguien por presentar pruebas en una reunión pública. Eso va a quedar genial en la prensa. La cara de Crow estaba morada ahora. Todos ustedes se arrepentirán de esto, cada uno de ustedes. ¿Es eso una amenaza? La voz de Clara era tranquila, peligrosa. Porque amenazar a testigos frente a una multitud y un reportero de periódico, eso también va a quedar genial en la prensa. Silas vio cómo el control de Crow se rompía por completo. El hombre se abalanzó, agarró el brazo de Clara y Silas se movió sin pensar. Se interpuso entre ellos, empujando a Crow hacia atrás con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar. «No toques a mi esposa». El sheriff finalmente se movió, interponiéndose entre ellos. «Ya es suficiente. Todos. Cálmense. Cálmense». Crow respiraba con dificultad. «Estas personas están destruyendo mi reputación con mentiras. Entonces puede presentar una demanda y defenderse en los tribunales», dijo el alcalde. Su voz temblaba pero era firme. «La señora Boone ha presentado acusaciones serias. Deben ser investigadas adecuadamente». «Estás de su lado». «Estoy del lado del debido proceso». El alcalde miró a Clara. «Enviaré sus pruebas al juez territorial». «Si estas afirmaciones tienen mérito», interrumpió Pierce. «He verificado lo suficiente para saber que esto justifica una investigación completa». Crow miró alrededor de la sala. A las caras que lo observaban, a los rancheros de pie en silenciosa solidaridad, a sus aliados políticos que de repente encontraban razones para mirar hacia otro lado. «Todos pagarán por esto», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y salió, seguido por sus hombres. El silencio después de que se fue ensordecedor. Luego la viuda Hendricks comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego más rápido. Martinson se unió a ella, luego Tom Brennan, luego otros. Clara se quedó allí, con su paquete de pruebas todavía en las manos, con aspecto aturdido. El alcalde se aclaró la garganta. «Bueno, eso fue... Creo que hemos terminado con los anuncios. Pasemos a los refrescos». La gente comenzó a hablar de nuevo, el volumen subiendo. Varios rancheros se acercaron a Clara, estrechándole la mano, agradeciéndole. Pierce estaba entrevistando a todos. Su cuaderno se llenaba rápidamente.
Silas apartó a Clara. ¿Estás bien? No lo sé. Ahora temblaba. La adrenalina se desvanecía. Acabamos de... ¿Funcionó de verdad? Estuviste increíble. Estaba aterrorizada. Lo miró. Nos amenazó delante de todos. Eso significa... Eso significa que tiene miedo. Eso significa que ganamos. Silas le tomó las manos. Clara, acabas de exponer al hombre más poderoso del condado. Te levantaste allí y lo destruiste con nada más que hechos y coraje. Lo destruimos. Tú estabas allí. Estuviste conmigo. Tú hiciste el trabajo. Tú construiste el caso. Yo solo confiaste en mí. Cuando todos los demás pensaban que estaba loca, tú confiaste en mí. Los ojos de Clara brillaban. Eso no es poca cosa, Silas. Se quedaron allí en medio del caos, tomados de la mano, mientras a su alrededor el pueblo procesaba lentamente lo que acababa de suceder. Pierce los encontró una hora después. Tengo suficiente para 3 artículos, quizás 4. Esto va a ser grande, señora Boone, grande a nivel territorial. ¿Será suficiente para detener la ejecución hipotecaria? No lo sé, pero puedo decirte que para mañana por la mañana, todos en el territorio de Wyoming conocerán el nombre de Harlan Crow y de qué se le acusa. Ese tipo de publicidad hace muy difícil que los jueces fallen a su favor. No era una garantía, pero era una esperanza. Cabalgaron a casa a través de la nieve que había comenzado a caer de nuevo, suave y silenciosa. El rancho se veía diferente de alguna manera. Todavía roto, todavía luchando, pero ya no muriendo. Clara fue directamente al dormitorio y se desplomó en la cama, completamente vestida, dormida en segundos. Silas la cubrió con una manta y fue a revisar el ganado. Estaban bien, sanos, sobreviviendo. Cuando regresó adentro, Clara estaba despierta de nuevo, sentada a la mesa con su diario abierto. No podía dormir, demasiadas cosas en mi cabeza. Levantó la vista. Mañana es Nochebuena, el plazo de la ejecución hipotecaria. Lo sé, incluso con todo lo que hicimos esta noche, Crow todavía podría llevarla a cabo. Todavía podría quedarse con el rancho. Entonces nos ocuparemos de ello. Silas se sentó frente a ella. Juntos. Clara se quedó en silencio por un largo momento. Vine aquí porque no tenía a dónde ir. Sin familia, sin perspectivas, sin opciones. La agencia dijo que necesitabas ayuda en un rancho. Y pensé que al menos podría ser útil. Ganarme el sustento. Sobrevivir. Hiciste más que sobrevivir. Tú también. Podrías haberme enviado de vuelta cuando empecé a causar problemas. Podrías haberme dicho que me callara, que no agitara las aguas. Pero no lo hiciste. Me apoyaste incluso cuando era peligroso. Silas extendió la mano sobre la mesa. Tomó la de ella. Salvaste mi rancho, Clara. Quizás mi vida. ¿Por qué te detendría? Porque la mayoría de los hombres lo harían. A la mayoría de los hombres no les gusta que sus esposas sean más inteligentes que ellos, más capaces, más dispuestas a luchar. La mayoría de los hombres son idiotas. Le apretó la mano. Pedí una novia porque estaba desesperado. Lo que obtuve fue una compañera. La mejor compañera que podría haber pedido. Los ojos de Clara volvieron a brillar. Todavía no hemos terminado. Crow no se va a rendir. Lo sé, pero nosotros tampoco nos rendiremos. Ella sonrió. Realmente sonrió. Transformó todo su rostro. No, no lo haremos. Se sentaron allí a la luz de la lámpara, con las manos unidas sobre la mesa, mientras afuera la nieve caía y la Navidad se acercaba. Y en algún lugar de Bitter Creek, Harlan Crow probablemente estaba tramando su venganza. Pero por ahora, en este momento, habían ganado. Y eso era suficiente. La mañana llegó demasiado rápido. Silas se despertó y encontró a Clara ya vestida, de pie junto a la ventana, observando el amanecer sobre el pasto cubierto de nieve. Nochebuena, el día en que conservarían el rancho o lo perderían todo. ¿Dormiste algo?, preguntó él. Un par de horas. ¿Tú? Lo mismo. Se apartó de la ventana. Su rostro estaba tenso, sombras bajo sus ojos. El artículo de Pierce debería salir esta mañana. Eso presionará al juez.
Pero Crow ha tenido toda la noche para contraatacar. ¿Qué tipo de contraataques? No lo sé, eso es lo que me preocupa. Clara se movió hacia la mesa donde aún estaban sus paquetes de pruebas. Lo expusimos públicamente, lo que significa que ya no puede operar en las sombras, pero también significa que no tiene nada que perder. Los hombres sin nada que perder hacen cosas desesperadas. Silas se estaba poniendo las botas cuando oyeron caballos. Varios caballos viniendo rápido. Ambos se movieron hacia la puerta. A través de la luz de la mañana, Silas contó 6 jinetes acercándose. Su mano fue al rifle junto a la puerta. «Espera». Clara le agarró el brazo. «Esos no son los hombres de Crow». Tenía razón. El jinete principal era el alcalde, todavía con su traje bueno de la noche anterior. Detrás de él venían Martinson, Tom Brennan y otros 3 rancheros. Silas salió al porche. «¿Qué está pasando?» El alcalde desmontó, con aspecto sombrío. «Necesitamos hablar, todos nosotros, ahora». Se agolparon en la cocina. Clara puso café mientras los hombres estaban de pie, incómodos. Finalmente, el alcalde habló. «Crow salió a caballo esta mañana antes del amanecer. Se llevó a su capataz y a unos 10 hombres. Se dice que se dirigen a Cheyenne para reunirse personalmente con el juez territorial». La mano de Clara se detuvo en la cafetera. «¿Para hacer qué?» «Para convencerlo de que tus pruebas son falsas, que eres una alborotadora que intenta destruir a un hombre de negocios respetado». El alcalde sacó un periódico doblado. «El artículo de Pierce salió esta mañana. Es condenatorio, muy condenatorio. Pero Crow tiene conexiones en Cheyenne, Zicter, dinero, influencia. Va a intentar enterrar esto antes de que vaya más lejos». «El artículo ya está publicado», dijo Silas. «La gente lo ha leído. No se puede deshacer lo hecho». «No, pero se puede desacreditar la fuente, hacer que Clara parezca una mujer histérica, hacerte parecer un ranchero fracasado que busca a quien culpar. Sembrar suficientes dudas para que el juez desestime la investigación antes de que comience». Martinson dio un paso adelante. «Por eso estamos aquí. También vamos a Cheyenne, todos nosotros. Vamos a testificar en persona». Clara los miró. «¿Harían eso? Te arriesgaste por nosotros anoche», dijo Tom Brennan. «Creemos que te debemos lo mismo». «Crow tiene una ventaja de 6 horas», añadió el alcalde, «pero si cabalgamos rápido, podemos llegar esta noche. El juez no dictaminará en el día de Navidad, lo que significa que la ejecución hipotecaria real no se puede procesar hasta el día siguiente. Eso nos da tiempo». Silas sintió que algo se abría en su pecho. Están arriesgando su propia posición con Crow, sus propios ranchos. «Nos ha estado eliminando uno por uno», dijo Martinson, «pero juntos quizás tengamos una oportunidad». Miró a Clara. «Nos mostraste cómo contraatacar. Ahora estamos luchando». La voz de Clara era áspera. «Gracias. No nos agradezcas todavía. Todavía tenemos que convencer a un juez». El alcalde se dirigió a la puerta. «Preparen sus caballos. Salimos en 20 minutos». Cabalgaron hacia Cheyenne durante la mañana de Nochebuena. 8 jinetes apurando el paso a través de la nieve y el viento. Clara cabalgaba junto a Silas, con su diario atado a la silla, su rostro lleno de determinación. Alrededor del mediodía se detuvieron para que los caballos descansaran en una estación de relevo. La propietaria, una anciana llamada Agnes, echó un vistazo a su grupo y negó con la cabeza. «Están persiguiendo a Harlan Crow, ¿verdad?» «¿Cómo lo supo?», preguntó Silas. «Porque se detuvo aquí hace 3 horas. Me pagó $10 para que no le dijera a nadie qué ruta tomó. Le sirvió café de todos modos. Se lo digo de todos modos porque no me gustan los hombres que compran el silencio. Fue hacia el norte por el paso de Patterson. Es más rápido pero peligroso con este tiempo. No podemos igualar esa ruta», dijo el alcalde. «No con seguridad». «No, pero pueden atajar por el cañón de Miller. Es más duro, pero les ahorrará 2 horas si no se rompen el cuello». Agnes rellenó la taza de Clara. «¿Ese marido tuyo vale la pena tanto problema?» Clara miró a Silas. Algo pasó entre ellos, sin palabras, pero sólido. «Sí, lo vale»,
Entonces más vale que se pongan en marcha. El tiempo está cambiando. Tomaron el cañón de Miller. Agnes tenía razón. Fue brutal. Senderos estrechos, caídas empinadas, un viento que intentaba derribarlos de sus caballos. La montura de uno de los rancheros se quedó coja y tuvo que ser abandonada. El hombre se subió con Martinson. Para cuando llegaron a Cheyenne estaba oscuro y nevaba con fuerza. Cabalgaron directamente al juzgado, un edificio de piedra que parecía que podría sobrevivir al fin del mundo. Los caballos de Crow estaban atados afuera. «Ya está dentro», dijo Tom Brennan. «Llegamos demasiado tarde». «No llegamos demasiado tarde hasta que el juez dictamine». Clara desmontó, agarrando su cartera. «Vamos». Entraron por las puertas del juzgado y encontraron a Crow en la oficina del secretario, en medio de una conversación con un hombre de aspecto severo y gafas de montura de alambre, el juez territorial, presumiblemente. Crow se giró al oír los pasos. Su rostro pasó de confiado a furioso en un instante. «¿Qué demonios hacen ellos aquí?» «Juez Morrison». Clara dio un paso adelante. «Soy Clara Boone. Soy la que presentó las pruebas de contaminación del agua y fraude. Estos hombres son testigos, rancheros que han sido afectados por las acciones del señor Crow». El juez Morrison los examinó. «Esto es muy irregular. El señor Crow vino aquí para convencerlo de que desestime la investigación antes de que realmente investigue», interrumpió Clara. «¿Qué es exactamente lo que haría un hombre culpable?» «Eso es difamación», gruñó Crow. «Juez, esta mujer es inestable. Lleva menos de un mes en el territorio y se ha propuesto destruir mi reputación con mentiras. La contaminación del agua no es una mentira. 14 cabezas de ganado muertas no es una mentira. 6 ranchos embargados siguiendo el mismo patrón exacto no es una mentira». Clara sacó su paquete de pruebas. «Tengo documentación, verificación independiente, testimonio de testigos. Le pido que lo revise antes de tomar cualquier decisión». El juez Morrison tomó el paquete, lo hojeó brevemente. «Esto es extenso». «Es exhaustivo», corrigió Clara, «porque la verdad requiere exhaustividad». «La verdad», dijo Crow, su voz goteando desprecio, «es que esta mujer es una esposa por correo que apareció con algunos conocimientos básicos de ganadería y decidió jugar a ser detective. Ha convencido a un grupo de rancheros fracasados de que su propia mala gestión es de alguna manera mi culpa. Yo te vi cavar la zanja de drenaje». Todos se giraron. Jack Wheeler estaba en la puerta, balanceándose ligeramente, pero lo suficientemente sobrio para hablar con claridad. Edmund Pierce estaba a su lado. «Wheeler». La cara de Crow se puso pálida. «¿Qué estás?» «Estoy testificando como le dije al reportero, como le diré a cualquiera que pregunte». Wheeler avanzó con paso inseguro. «Me pagaste para cavar ese canal desde el estanque de residuos hasta el arroyo. Me dijiste que era temporal. Me dijiste que era legal. Luego, cuando descubrí que no lo era, me despediste y me amenazaste si hablaba». Sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Pero guardé las órdenes de trabajo, tu firma, fechadas, instrucciones detalladas sobre exactamente dónde cavar». La sala quedó en silencio absoluto. El juez Morrison tomó las órdenes de trabajo, las leyó cuidadosamente. Su expresión no cambió, pero algo cambió en el aire. «Señor Crow, estas parecen mostrar una contaminación deliberada del agua. Wheeler es un borracho. Esos documentos podrían ser falsificados». «No están falsificados», dijo Pierce. «Verifiqué las firmas con el secretario del condado. Son auténticas». El control de Crow se estaba fracturando. «No puede creer. Lo que yo crea es irrelevante». El juez Morrison dejó los papeles. «Lo que importa es la evidencia, y la señora Boone ha presentado suficiente evidencia para justificar una investigación territorial completa. Con efecto inmediato, congelo todos los procedimientos de ejecución hipotecaria relacionados con los préstamos del señor Crow hasta que concluya esa investigación». «No puede hacer eso». «Puedo y lo hago. Si es inocente, la investigación lo exonerará. Si no lo es». Los ojos de Morrison eran duros. «Entonces se hará justicia».
Crow miró alrededor de la sala a todas las caras que lo observaban. A Clara de pie allí con su diario, a Silas a su lado, a los rancheros que habían cabalgado a través de una ventisca para testificar, a Wheeler sosteniendo órdenes de trabajo que lo probaban todo. Esto no ha terminado, dijo Crow en voz baja, luego más alto. ¿Creen que una investigación cambia algo? Tengo abogados, dinero, conexiones que llegan hasta... ¿Hasta dónde? Lo interrumpió Morrison. ¿La legislatura territorial? ¿La oficina del gobernador? Porque le garantizo que para mañana por la mañana, todos los periódicos de Wyoming tendrán esta historia. Y a los políticos les importa más la opinión pública que sus conexiones. Fue el sonido del poder muriendo. Crow se quedó allí, con la cara morada de rabia y algo más. Miedo. Quizás la comprensión de que realmente había perdido. Se fue sin decir otra palabra, sus hombres siguiéndolo como perros apaleados. El momento en que la puerta se cerró, las piernas de Clara flaquearon. Silas la sujetó, la sostuvo mientras temblaba de agotamiento y alivio. Lo hicimos, susurró. Realmente lo hicimos. Tú lo hiciste, corrigió Silas. Tú construiste el caso. Tú te enfrentaste a él. Tú. Nosotros, interrumpió ella, hicimos esto juntos. El juez Morrison se aclaró la garganta. Señora Boone, necesitaré que se quede en Cheyenne unos días. Deposiciones formales, entrevistas a testigos, todo el proceso de investigación. ¿Puede hacerlo? Sí, por supuesto. Bien, hay una pensión a 2 manzanas de aquí. Limpia, segura, precios razonables. Descansen un poco. Empezaremos de nuevo mañana. Los rancheros se fueron a buscar alojamiento, pero Silas y Clara caminaron lentamente por las calles nevadas hacia la pensión. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente Silas dijo, «El rancho está a salvo, por ahora. La investigación podría llevar meses. Crow aún podría encontrar formas de...» Clara se detuvo, la giró para mirarla. «Ganamos. Quizás no permanentemente, quizás no perfectamente, pero ganamos. ¿Puedes permitirte sentir eso por un minuto?» Ella lo miró, la nieve se posaba en su cabello y algo en su rostro se rompió. Estuve tan asustada todo el tiempo. Estaba aterrorizada de que falláramos y perdieras todo y fuera mi culpa por presionar demasiado. Oye, no. Silas la abrazó. Nada de esto es tu culpa. Me salvaste. Salvaste el rancho. Salvaste a media docena de otros rancheros que lo habrían perdido todo si no te hubieras levantado. Clara apretó su rostro contra su abrigo. Podía sentirla llorar, sollozos silenciosos y temblorosos que probablemente había estado conteniendo durante semanas. No vine aquí para salvar a nadie. Vine porque no tenía a dónde ir. Lo sé, y yo te pedí porque me estaba ahogando. Le levantó la cara. Pero en algún momento entre esa primera noche y esta noche, esto dejó de ser sobre supervivencia y comenzó a ser sobre algo más. ¿Qué? Silas la besó, no desesperado, no hambriento, suave, como una promesa. Cuando se separaron, los ojos de Clara estaban muy abiertos. No, no esperaba. Yo tampoco. Pero Clara, eres la persona más fuerte que he conocido, la más inteligente, la más valiente. Y en algún momento de las últimas 3 semanas, dejé de verte como la mujer que pedí y empecé a verte como la mujer que... Se interrumpió sin poder terminar. Como la mujer que qué. Como la mujer que quiero. No porque esté desesperado. No porque necesite ayuda. Porque eres tú. Clara se quedó en silencio por un largo momento. Nunca nadie me ha mirado como me estás mirando ahora. ¿Cómo te estoy mirando? Como si no fuera solo útil, como si fuera deseada, valorada, como si importara más allá de lo que puedo hacer. Importas, Dios, Clara, importas tanto. Ella lo besó esta vez, más fuerte, como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. Encontraron la pensión y tomaron 2 habitaciones. El decoro todavía importaba, incluso en la Victoria.
pero se sentaron en la habitación de Clara hasta casi el amanecer, hablando de todo lo que no habían tenido tiempo de hablar antes: su infancia, su matrimonio con Sarah, los años de lucha y soledad que los llevaron a ambos a esa agencia matrimonial. No me arrepiento, dijo Clara finalmente, de venir aquí, de casarme contigo, de nada de eso. Incluso cuando dudé de ti, tú no dudaste de mí. Cuestionaste, que es diferente, saludable. Ella se apoyó en su hombro. Confiaste en mí cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Pasaron el día de Navidad dando declaraciones. El juez Morrison fue exhaustivo, haciendo preguntas que hicieron que Clara buscara su diario una docena de veces para verificar hechos y fechas. Wheeler testificó de nuevo, tembloroso pero honesto. Los otros rancheros dieron sus versiones. Al anochecer, Morrison tenía suficiente para proceder con una investigación completa. Asignó a un mariscal territorial para que examinara personalmente la operación minera de Crow, tomara muestras de agua oficiales y entrevistara a todos los que habían trabajado allí en los últimos 2 años. Esto llevará tiempo, le dijo a Clara. Meses, probablemente, pero basándome en lo que he visto, es probable que haya cargos criminales. Destrucción ambiental, fraude, posiblemente conspiración. ¿Y las ejecuciones hipotecarias? Congeladas hasta que concluya la investigación. Si se encuentra culpable a Crow, serán desestimadas por completo y la deuda de su marido será reestructurada. Morrison hizo una pausa. Hizo un buen trabajo aquí, señora Boone. Es raro ver pruebas presentadas con tanta claridad. En el tren de regreso a Bitter Creek, Clara se sentó junto a Silas y observó el territorio de Wyoming pasar por la ventana. La tierra parecía menos dura de alguna manera. Todavía difícil, todavía implacable, pero sobrevivible. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Vamos a casa, llevamos el rancho, esperamos a que termine la investigación. ¿Y luego? Y luego seguimos viviendo juntos. Silas le tomó la mano. A menos que tengas otros planes. No tengo otros planes. Clara entrelazó sus dedos con los de él. Pero Silas, necesito decirte algo sobre por qué vine realmente aquí. Su estómago se apretó. Está bien. La agencia matrimonial. No me inscribí solo porque no tenía opciones. Me inscribí porque había pasado 6 años como aprendiz de un curandero que me enseñó todo sobre medicina ganadera y luego me dijo que nunca me tomarían en serio porque era mujer. Me dijo que lo mejor que podía esperar era casarme con un ranchero que me dejara tratar a sus animales como un pasatiempo. Su voz era amarga. Así que cuando la agencia dijo que necesitabas ayuda en un rancho, pensé que tal vez podría demostrarle que estaba equivocado. Tal vez podría usar realmente mis conocimientos. Importar. Importas más de lo que crees. Estoy empezando a creerlo. Lo miró. Pero necesito que entiendas que no voy a dejar de aprender, estudiar, tratar animales enfermos. Si vamos a ser socios, socios de verdad, necesitas aceptar que no voy a ser la esposa normal de un ranchero. Silas se rió. Realmente se rió. Clara, diagnosticaste envenenamiento por cobre en mi ganado. Construiste un caso de fraude contra el hombre más poderoso del condado y testificaste frente a un juez territorial. Lo normal desapareció hace 3 semanas. No quiero lo normal. Te quiero a ti. El alivio inundó su rostro. Bien, porque estoy pensando que una vez que termine esta investigación, una vez que las cosas se calmen, podría ofrecer servicios de consultoría a otros rancheros, enseñarles lo que sé sobre medicina ganadera, construir algo que no sea solo sobre nuestro rancho, sino sobre toda la comunidad. Creo que es brillante. Tú sí, Clara, salvaste 6 ranchos compartiendo tus conocimientos. Imagina lo que podrías hacer si lo convirtieras en tu profesión real. Le apretó la mano. Te apoyaré en todo lo que pueda. Ella lo besó allí mismo en el tren, sin importarle quién los viera. Llegaron a Bitter Creek mientras el sol se ponía el día después de Navidad. El rancho se veía igual, todavía destartalado, todavía luchando, todavía unido con oraciones y alambre de valla.
pero era suyo y seguiría siéndolo. El ganado en el pasto norte prosperaba ahora, sus pelajes brillantes, sus ojos vivos. Clara caminó entre ellos, revisando a cada uno con manos expertas, murmurando su aprobación. Silas la observaba trabajar y sintió algo sutil en su pecho. No solo alivio, no solo gratitud, algo más profundo, algo que se sentía como un hogar. Esa noche, se sentaron juntos en el porche a pesar del frío. Clara tenía su diario abierto, haciendo planes para su servicio de consultoría. Silas esbozaba reparaciones de vallas en un trozo de papel. Probablemente deberíamos tener una boda de verdad, dijo Clara de repente. Una real, no solo un matrimonio por poderes. Silas levantó la vista. ¿Quieres eso? Quiero que la gente sepa que esto es real, que nos elegimos el uno al otro. Lo miró a los ojos. ¿Nos elegimos? Sí, lo hicimos. Entonces deberíamos celebrarlo adecuadamente. En primavera, tal vez. Después de que termine la investigación, algo sencillo. Sencillo suena perfecto. Se sentaron en un silencio cómodo, planeando un futuro que hace 3 semanas no existía. Las estrellas salieron, brillantes y frías. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló. Silas. Sí, gracias por confiar en una extraña, por creer en mí, por estar a mi lado incluso cuando era peligroso. Gracias por salvarme la vida varias veces. La acercó más. Hacemos un buen equipo. El mejor, asintió Clara. Y sentado allí, en ese porche destartalado, en un rancho que casi muere, con una mujer que llegó como una transacción y se convirtió en todo, Silas Boone entendió lo que realmente significaba la supervivencia. Significaba no rendirse. Significaba encontrar fuerza en lugares inesperados. Significaba una asociación construida sobre el respeto, no el rescate. Significaba elegir seguir luchando juntos, sin importar lo que viniera después. El invierno se alargó. La investigación territorial avanzaba más lentamente que la melaza congelada, y cada día sin una resolución se sentía como estar de pie sobre hielo fino, esperando que se rompiera. Clara llenó el tiempo tratando el ganado de los rancheros vecinos. Se había corrido la voz sobre su diagnóstico del rebaño de Silas, y hombres desesperados comenzaron a aparecer a horas extrañas con animales enfermos y un pago que apenas podían permitirse. Ella nunca los rechazó. «Nos vas a arruinar haciendo obras de caridad», dijo Silas una mañana, viéndola tratar a una novilla de un ranchero por hinchazón. «Estoy construyendo confianza. Cuando esto se convierta en un negocio real, lo recordarán». Clara presionó el costado del animal, midiendo la hinchazón. Además, la mitad de ellos pagan con trabajo. Reparamos 3 vallas la semana pasada. Eso fue un pago. Todo es un pago si negocias bien. Para febrero había tratado animales de 14 ranchos diferentes. Para marzo tenía una lista de espera. Entonces llegó el telegrama. Silas fue al pueblo a por provisiones y regresó con la cara pálida, un papel amarillo temblando en su mano. ¿Qué pasó? Clara lo encontró en el granero. La investigación ha concluido. El juez Morrison nos quiere en Cheyenne la próxima semana para el veredicto. A Clara se le cayó el estómago. ¿Decía? No, solo que tenemos que estar allí. Silas le entregó el telegrama. Esto es todo. O ganamos o lo perdemos todo. No durmieron esa noche. Clara caminaba por la cocina, repasando todo lo que habían documentado, buscando agujeros que los abogados de Crow pudieran explotar. Silas se sentó a la mesa, viéndola desgastar el suelo. «¿Y si preparamos todas estas pruebas y no es suficiente?», dijo ella finalmente. «¿Y si Morrison falla a favor de Crow de todos modos? Entonces apelaremos, lucharemos. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos?». Clara dejó de caminar. «Silas, si perdemos, no lo haremos. No lo sabes. No, pero te conozco a ti. Sé lo exhaustiva que eres, lo cuidadosa». Se levantó, le tomó las manos. «Pase lo que pase en Cheyenne, lo enfrentaremos juntos. Eso es suficiente». No era suficiente, pero tendría que serlo. El tren a Cheyenne estaba lleno de rancheros. Martinson, Tom Brennan, la viuda Hendricks, una docena de otros que testificaron o perdieron tierras por las artimañas de Crow.
Llenaron un vagón entero, una energía nerviosa crepitando entre ellos. «Se va a librar», le dijo Martinson en voz baja a Silas. «Los hombres como Crow siempre lo hacen». «No esta vez», dijo Clara. No se sentía tan segura como sonaba. La sala del tribunal estaba abarrotada. Prensa de 3 territorios, curiosos, políticos que presentían un escándalo que podían explotar. Y Crow sentado con 4 abogados en trajes caros, con aspecto de haber ganado ya. El juez Morrison entró y todos se pusieron de pie. Parecía más viejo que en Navidad. El peso de este caso se notaba en nuevas arrugas alrededor de sus ojos. «Siéntense, tenemos mucho terreno que cubrir». Durante 2 horas, Morrison leyó los hallazgos. Contaminación del agua confirmada por análisis independientes. Canales de drenaje examinados y encontrados que coincidían con el testimonio de Wheeler. 6 ranchos mostrando patrones idénticos de envenenamiento, ejecución hipotecaria y adquisición. Registros financieros que revelaban que Crow había sabido de la contaminación durante más de un año. El abogado principal de Crow seguía objetando. Morrison seguía desestimando. Finalmente Morrison dejó sus papeles y miró directamente a Crow. «Señor Crow, basándome en las pruebas presentadas e investigadas, lo declaro culpable de destrucción ambiental deliberada, fraude y conspiración para adquirir ilegalmente propiedades mediante sabotaje sistemático». La sala del tribunal estalló. Crow se puso de pie de un salto. «Esto es absurdo. No puede». «Puedo y lo he hecho. Todas las ejecuciones hipotecarias relacionadas con sus sistemas de agua contaminada quedan desestimadas. Todas las deudas reestructuradas bajo la supervisión territorial. Usted es personalmente responsable de los daños a los rancheros afectados». La voz de Morrison cortó el caos. «Además, remito este caso al fiscal general territorial para su enjuiciamiento penal. Alguacil, ponga al señor Crow bajo custodia». La cara de Crow se puso morada. «Está cometiendo un error. Tengo amigos». «Sus amigos pueden visitarlo en la cárcel». Morrison golpeó su mazo. «Se levanta la sesión». El alguacil se movió hacia Crow. Por un segundo Silas pensó que el hombre podría realmente luchar. Sus manos se cerraron en puños. Todo su cuerpo se tensó. Luego, algo en él simplemente se derrumbó. Se lo llevaron encadenado. Clara se quedó helada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. A su alrededor los rancheros gritaban, celebraban, lloraban. Martinson la agarró en un abrazo de oso que la levantó del suelo. «Ganamos, mujer loca, realmente ganamos». Silas la encontró en el caos, la abrazó. «Se acabó, somos libres». Pero la mente de Clara ya estaba corriendo hacia adelante. «La deuda reestructurada. Todavía debemos dinero. El banco querrá...» «Clara». Silas le levantó la cara. «Ganamos. ¿Puedes, por favor, por una vez, simplemente celebrar?» Intentó sonreír, falló. Lo intentó de nuevo. Esta vez funcionó. «Ganamos», susurró. Luego más fuerte. «Ganamos». La celebración duró hasta la noche. Los rancheros compraron rondas en todos los salones de Cheyenne. Pierce entrevistó a todos para artículos de seguimiento. Incluso el juez Morrison apareció brevemente, aceptando apretones de manos y agradecimientos con tranquila dignidad. Pero Clara se escabulló temprano, encontrando un rincón tranquilo en la pensión para sentarse con su diario. Silas la encontró allí una hora después. «¿Estás bien?» «Sigo esperando que algo salga mal, que Crow tenga un último truco, que el veredicto sea anulado». Levantó la vista. «¿Cuándo se siente real? Quizás no lo hace. Quizás simplemente nos despertamos cada día y seguimos trabajando hasta que lo creemos». Se sentó a su lado. «¿Qué estás escribiendo?» «Notas para mi negocio de consultoría. Si realmente vamos a hacer esto, necesito formalizar todo. Tarifas, servicios, estándares de documentación». Su pluma se movía rápido por la página. «Martinson ya me preguntó si consultaría sobre su ganado de cría. La viuda Hendricks quiere ayuda para establecer un sistema de rotación para sus pastos. Esto podría funcionar de verdad, Silas». «Sé que podría».
Lo he estado viendo funcionar durante 3 meses. Regresaron a Bitter Creek y encontraron el rancho transformado por algo invisible, pero poderoso. La esperanza. El ganado estaba más sano que en 2 años. Las vallas que Silas había reparado a cambio de los servicios de Clara estaban rectas y fuertes. La primavera llegaba temprano. La nieve se derretía en el tipo de barro que prometía hierba nueva. Pero la verdadera transformación estaba en el pueblo. La gente que había evitado a Silas durante meses ahora lo detenía en la calle para felicitarlo. El banco, bajo nueva dirección tras el arresto de Crow, se ofreció a reestructurar su deuda en términos razonables. La tienda general le extendió crédito. Se siente raro, dijo Silas, cargando provisiones en la carreta, que me traten como si importara. Siempre importaste. Simplemente no podían verlo más allá de su miedo a Crow. Clara tachó artículos de su lista. El miedo hace a la gente cruel. La libertad los vuelve decentes de nuevo. Ese domingo, el pastor le pidió a Clara que dijera unas palabras en el servicio. Se paró al frente de la iglesia, frente a una congregación que la había ignorado en su mayoría durante 3 meses, y habló con sencillez. Vine aquí como una extraña, una esposa por correo sin nada más que conocimiento y terquedad. Algunos de ustedes me dieron la bienvenida. La mayoría no. Es justo. Era extraña y agresiva e incomodé a gente poderosa. Hizo una pausa. Pero he aprendido algo sobre esta comunidad. No son crueles, no son cobardes. Son solo personas tratando de sobrevivir en un lugar difícil. Y cuando decidieron unirse, cuando eligieron la verdad sobre el miedo, se convirtieron en algo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría hacer solo. Alguien empezó a aplaudir, luego otro, luego toda la iglesia. Después, la viuda Hendricks se le acercó. Te juzgué mal, señora Boone. Pensé que eras un problema. Soy un problema, solo del tipo útil. La viuda se rió. Tengo una propuesta para ti. He estado llevando mi rancho sola desde que murió mi esposo. He estado pensando en contratar ayuda, pero lo que realmente necesito es alguien que entienda de ganado. Alguien en quien pueda confiar. ¿Considerarías una sociedad? Yo proporciono la tierra y el capital. Tú proporcionas la experiencia. Clara parpadeó. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Quiero aprender de ti y quiero que mi rancho sobreviva. Parece que podríamos ayudarnos mutuamente. La viuda extendió la mano. Piénsalo. Clara la estrechó. Lo haré. En casa, le contó a Silas sobre la oferta. Él escuchó atentamente, luego hizo la pregunta que ella se había estado haciendo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Parte de mí quiere decir que sí inmediatamente, pero este rancho, lo que estamos construyendo aquí, no quiero abandonarlo. No lo estarías haciendo. Seguiríamos llevando este lugar juntos. Pero Clara, tienes conocimientos que podrían ayudar a docenas de ranchos. Mantenerlo todo aquí parece pequeño. Silas le tomó las manos. Me casé contigo esperando una ayudante. Lo que obtuve fue alguien que podría cambiar todo este territorio. No te empequeñezcas para encajar en lo que imaginé al principio. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Para abril, Clara había consultado para 18 ranchos, tratado más de 40 cabezas de ganado y enseñado medicina ganadera básica a las hijas de 3 rancheros. El dinero no era mucho, pero era constante. Más importante aún, era suyo, ganado con habilidad, no con caridad. Aceptó la sociedad con la viuda Hendricks bajo una condición. Entrenarían a otras mujeres en medicina ganadera, creando una red de conocimiento que no pudiera ser destruida si una persona se iba. Las 3 primeras aprendices comenzaron en mayo. La boda tuvo lugar un domingo a finales de la primavera, no porque necesitaran casarse de nuevo, sino porque Clara quería pararse frente a todos y elegir a Silas públicamente. Sin poderes, sin desesperación, solo elección. Vino todo el pueblo. Rancheros cuyo ganado había salvado, familias a las que el padre de Silas había ayudado décadas atrás. Incluso el juez Morrison hizo el viaje desde Cheyenne. Clara llevaba un sencillo vestido azul. Silas llevaba su mejor traje, el que había usado para casarse con Sarah. Eso debería haberse sentido mal, pero de alguna manera no fue así. Sarah era parte de su historia.
Clara era su futuro. Ambas cosas podían ser ciertas. El pastor fue breve. Tú, Silas Boone, tomas a Clara Whitmore Boone como tu esposa, elegida libremente y amada completamente. Sí, quiero. Tú, Clara Whitmore Boone, tomas a Silas Boone como tu esposo, elegido libremente y amado completamente. Clara miró a este hombre que había confiado en una extraña, que había estado a su lado contra probabilidades imposibles, que había creído en ella cuando apenas creía en sí misma. Sí, quiero. El beso fue suave, el aplauso fue estruendoso. En la recepción, celebrada en su granero porque era el espacio más grande disponible, Martinson levantó una copa. Por la mujer que nos salvó a todos al negarse a callarse y sentarse. Por la asociación sobre la posesión, añadió Tom Brennan. Por elegir luchar en lugar de aceptar la derrota, dijo la viuda Hendricks. Clara se levantó y alzó su propia copa. Por las elecciones desesperadas que se convierten en algo que vale la pena conservar, por los extraños que se convierten en familia, por la supervivencia que parece una victoria. Bebieron por eso. Más tarde, cuando la celebración había terminado y los últimos invitados se habían ido, Clara y Silas se sentaron en su porche, viendo el sol ponerse sobre la tierra que casi habían perdido. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Clara, de pedir una novia en lugar de hacer las cosas de la manera normal. Lo normal no te habría traído aquí, así que no, nunca. Silas la abrazó. Yo me arrepiento de la desesperación que lo hizo necesario, pero la elección en sí, el hombre que encontré, la vida que construimos. Ella lo besó, sin arrepentimientos en absoluto. Un año después, el rancho era rentable, no rico, pero estable. El ganado contaba con 90 cabezas, todas sanas. El granero tenía un techo nuevo. Las vallas se mantenían firmes. El negocio de consultoría de Clara se había expandido a 3 territorios. Había entrenado a 9 mujeres en medicina ganadera, cada una dirigiendo sus propias prácticas. La red que habían construido significaba que ningún ranchero enfrentaba la catástrofe solo. El conocimiento fluía libremente. La ayuda llegaba rápido. También había publicado un manual sobre enfermedades y tratamientos del ganado, vendido en tiendas generales de todo Wyoming. El dinero de las ventas financiaba becas para mujeres que querían aprender medicina veterinaria. Silas expandió el rancho lentamente, comprando 200 acres adyacentes a su propiedad de un ranchero que se jubiló. Llevaban la operación juntos. Clara se encargaba de la parte médica. Silas gestionaba la cría y las ventas. La gente dejó de verlos como entidades separadas. Eran los Boone, una unidad, una fuerza. Una tarde de diciembre, casi exactamente 2 años después de la llegada de Clara, estaban juntos observando a su ganado pastar pacíficamente en la tierra por la que tanto habían luchado. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Clara. ¿En qué? En ese telegrama que envié aceptando tu propuesta. Casi no lo envío. Casi decidí que quedarme en Missouri era más seguro que apostar por un extraño en Wyoming. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me di cuenta de que seguro no era lo mismo que vivo. Estaba existiendo, no viviendo, y estaba cansada de solo existir. Se apoyó en él. Venir aquí fue aterrador. Casarme contigo fue una locura. Luchar contra Crow fue suicida. Pero también fue la primera vez en mi vida que sentí que importaba. Que lo que sabía y quién era tenía valor más allá de simplemente sobrevivir. Importas más de lo que jamás sabrás. Silas la giró para mirarla. Salvaste mi rancho, mi vida y unos 30 ranchos más en el proceso. Construiste un negocio de la nada. Estás cambiando la forma en que todo este territorio piensa sobre las mujeres, el conocimiento y el poder. Eso no es solo importar, Clara. Eso es hacer historia. Estamos haciendo historia juntos. Ella lo besó. Esa es la parte que más importa. Se quedaron allí mientras el sol se hundía, pintando la tierra cubierta de nieve en tonos de oro y rosa. En algún lugar a lo lejos un ternero llamó a su madre. Más cerca, sus caballos relincharon contentos en el granero. Esta tierra casi los había matado a ambos.
La desesperación que los unió podría haberlos destruido. Pero en cambio, habían tomado esa desesperación y la habían forjado en algo más fuerte de lo que ninguno de los dos imaginaba posible. No un rescate, no una transacción, ni siquiera solo supervivencia. Una asociación construida sobre el respeto, probada por el fuego y demostrada a través de elección tras elección tras elección de permanecer juntos sin importar lo que viniera después. Clara había llegado a Wyoming como una esposa por correo con una maleta y un diario lleno de conocimientos que el mundo le decía que no importaban. Se había convertido en la mujer que demostró que el conocimiento, el coraje y la negativa a aceptar la derrota podían transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Y Silas, que había pedido una esposa porque se estaba ahogando, había aprendido que a veces las mejores cosas de la vida provienen de las apuestas más desesperadas, siempre y cuando seas lo suficientemente valiente para ver el regalo cuando llega, y lo suficientemente sabio para nutrirlo hasta convertirlo en algo real. Ambos habían llegado a este rancho rotos y desesperados. Lo habían reconstruido y a sí mismos en algo por lo que valía la pena luchar. Esa fue la verdadera victoria. No el veredicto del tribunal, ni el rancho salvado, ni el negocio exitoso, sino la elección diaria de ser socios, de confiar el uno en el otro, de construir algo juntos que ninguno podría haber construido solo. Y mientras las estrellas salían sobre el territorio de Wyoming, sobre la tierra que habían ganado con sangre, sudor y una obstinada negativa a rendirse, Clara y Silas Boone se mantuvieron juntos y supieron una verdad con absoluta certeza. Los comienzos desesperados no determinan los finales dignos. El coraje, la asociación y la negativa a dejar de luchar sí lo hacen.